Atrapada en el hielo, la Antártida guarda misterios que podrían simplemente reescribir la historia de nuestro pasado y cambiar todo lo que creíamos saber. Un ex oficial naval y un periodista han compartido historias impactantes sobre cómo descubrieron una entrada a una base extraterrestre secreta que contiene ovnis en la Antártida. ¿Cómo descubrió Brian, el ingeniero de vuelo naval, esta base alienígena secreta? ¿Cómo intenta la potencia mundial ocultarla a todo el planeta? Bienvenidos a un nuevo video, únase a nosotros a este intrigante viaje mientras exploramos las aterradoras verdades de la aterradora afirmación de los Estados Unidos de que los extraterrestres se esconden en la Antártida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Revelación del oficial naval. En enero del 2015, la reportera de investigación Linda Moulton se topó con una misteriosa historia antártica cuando recibió un correo electrónico de Brian, un ingeniero de vuelo retirado de la Marina de los Estados Unidos, con una historia loca de su estancia en la Antártida en los años 80 y 90. Brian lanzó una bomba afirmando que vio algunas cosas realmente extrañas durante su cuarto vuelo. Luego de horas sobre la Antártida, el ingeniero de vuelo naval me pidió que lo llamara solo Brian. La parte más jugosa de la historia es que se topó con un enorme círculo perfecto tallado en la capa de hielo de la Antártida que conducía a la entrada de una cueva brillante debajo. Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. Cuando Brian intentó acercarse, todos los dispositivos de su avión se volvieron locos y tuvieron que hacer un reinicio de emergencia. Después de ese encuentro, las autoridades sospechosas confiscaron los registros y le dieron a Brian y su tripulación un trato silencioso. Intrigada por la locura de la historia de Brian, Linda profundizó en algo arqueológico en la Antártida. Brian luego contó lo que sucedió. En 1987, durante un vuelo de reabastecimiento desde la estación McMurdo, Brian y su tripulación recibieron órdenes de último minuto de recoger algo en el campamento remoto en el interior de la Antártida. Cuando llegaron, encontraron el campamento destrozado y desierto, sin señal de actividad humana en cualquier lugar. Este espeluznante escenario inició una serie de desapariciones en estaciones antárticas. Extrañas ráfagas de radio y extraños idiomas aparecían antes de que cada desaparición proviniera de alguna fuente desconocida en las profundidades del hielo. Mientras la tripulación se ponía nerviosa, el copiloto de Brian vio una gran nave brillante silenciosamente pasando por su cabina. Era como algo sacado de una película de ciencia ficción. Una embarcación blanca con forma de pastilla de superficie lisa y blanca de más de 100 pies de diámetro. Brian hizo lo que se suponía que debía hacer y lo informó cuando regresaron. Aquí es donde las cosas se ponen peligrosas. Hombres con trajes negros se presentaron en McMurdo acompañados por comandantes navales importantes. Le ordenaron a Brian que se retractara de su informe sobre el extraño avión, pero él se negó y estaba expuesto a enfrentar amenazas de consecuencias graves. Semanas después, mientras revisaba un área remota, Brian captó una débil señal de socorro desde el interior de una plataforma de hielo. Lo rastreó hasta un extraño agujero circular en el hielo que brillaba misteriosamente, pero cuando dieron vueltas para comprobarlo, su avión se apagó. Todos los sistemas se apagaron. Fue extraño, pero afortunadamente consiguieron energía de respaldo y lograron salir bien en McMurdo. Brian envió una alerta codificada sobre el extraño agujero de hielo, pero sorprendentemente un grupo de convoyes clasificados se dirigieron allí. Brian luego se encontró interrogado por un panel de personas de la DARPA que le advirtieron que mantuviera la boca cerrada sobre los extraños avistamientos en la Antártida, y como si eso no fuera suficiente, Brian conectó los puntos con casos sin resolver de científicos desaparecidos y puestos de investigación abandonados en la Antártida a lo largo de los años. Es como un expediente X congelado ahí abajo, atormentando por el sentido de responsabilidad. Brian cargaba con una inmensa culpa por guardar silencio sobre los inquietantes incidentes en la Antártida. Conociendo a sus compañeros, los militares se enfrentaron a amenazas por hablar. Afortunadamente encontró un aliado en Linda, una investigadora dedicada y ansiosa por sacar a la luz relatos suprimidos, y expuso la verdad detrás de un posible encubrimiento antártico. Durante varios años, Linda llevó a cabo investigaciones exhaustivas, recopiló testimonios de testigos militares que respaldaban las afirmaciones de Brian de que hablaron de aeronaves avanzadas cerca de la Antártida y extrañas transmisiones de radio, conocidos popularmente como objetos sumergidos no identificados que se mueven a velocidades alucinantes en el océano austral.
Imágenes satelitales clasificadas revelaron instalaciones abovedadas temporales en la Antártida misteriosamente destruidas para ocultar actividades encubiertas. Linda también descubrió los obituarios de numerosos investigadores que se especializó en estudios antárticos y murieron prematuramente después de incidentes en el hielo. Las excavaciones posteriores quedaron expuestas. Décadas de expediciones secretas dirigidas por poderosas entidades militares y científicas a lugares antárticos que plantean dudas sobre sus verdaderos objetivos. A pesar de que la Antártida es una reserva científica, las tensiones geopolíticas han aumentado debido a la superposición territorial. Afirmaciones que generan temores de explotación de recursos y despliegue nuclear. Hoy Linda enfrenta desafíos de misteriosas agencias de seguridad mientras profundiza en el creciente secreto y seguridad de la Antártida. Sin embargo, el apoyo generalizado a su investigación está creciendo. El destino de la vida en nuestro planeta depende de la transparencia sobre el futuro de la Antártida. Esta transparencia es constantemente negada por quienes están en el poder. En esta coyuntura crucial debemos apoyar a los buscadores de la verdad como Linda y enfrentar la realidad con una mente abierta pero crítica. A medida que emergen las revelaciones sobre los secretos de la Antártida, nuestro enfoque debe estar en busca de sabiduría en lugar de sucumbir al miedo. Es hora de priorizar hechos sobre supresión incluso si eso significa lidiar con verdades inquietantes que pueden remodelar la historia humana tal como la entendemos. Los encuentros extraterrestres de Brian en la Antártida. El tiempo de Brian volando sobre la Antártida se convirtió en una salvaje aventura de ciencia ficción contra la belleza helada del continente. Los investigadores desaparecieron, se asustaron y esto agregaría una vibra espeluznante a la historia de Brian. Pero lo que realmente llama la atención es que Brian seguía viendo cosas plateadas brillantes, haciendo movimientos locos en los brillantes cielos antárticos, desafiando toda la ciencia conocida. En un vuelo sobre la cordillera de Queen Ma, Brian y su equipo vieron discos plateados brillantes perfectamente redondos aparecer uno tras otro desde detrás de un pico helado flotando hacia el monte Fridtjof, en una línea ordenada. Tenían entre 30 y 40 yardas de ancho y sus superficies lisas no brillaban, lo que los hacía parecer sólidos contra el cielo azul y mira esto, se movían como si nada. Los humanos pudiéramos hacer giros sincronizados, aceleraciones locas y rotaciones en el aire sin alas ni jet. Después de 15 minutos de este extraño movimiento, los discos se deslizaron detrás del monte Fridtjof, dejando a Brian y su equipo totalmente atónitos. No pudieron creer lo que acababan de ver en los cielos de la Antártida. La tecnología en exhibición ese día insinuó que eran seres más inteligentes trabajando sobre el polo sur de la Tierra de lo que creíamos posible. El descubrimiento de un enorme agujero en el hielo antártico que conduce a una cueva resplandeciente. Debajo del agujero era más suave de lo que cualquier taladro moderno podría hacer con un brillo azul frío. Como si eso no fuera suficiente, todo su equipo se volvió loco cuando se acercaron. Como los controles de navegación por radar, lo que sea, todo estaba bien en cualquier otro lugar, excepto dentro de un agujero. A 1 kilómetro de distancia de esa extraña cueva de hielo se desarrolló un caos total. Brian presentó un informe al respecto detallando la locura electromagnética y detectando 3 objetos que se movían rápidamente saliendo de la cueva a supervelocidades. Pero adivinen qué. El informe fue arrebatado por unos tipos desconocidos que querían a todos para guardar silencio. Todo este asunto afectó la cabeza de Brian. Le recordó viejas historias sobre espacios misteriosos bajo la superficie antártica de la expedición naval secreta del almirante Byrd en 1947. Brian incluso se arriesgó a volar en solitario sobre la anomalía donde cosas eléctricas salvajes afectaron su equipo en su último vuelo antes de que lo expulsaran de la zona. Brian vio un disco plateado enfriándose dentro de la cueva de hielo y luego explotó. El disco se disparó, emitió una luz que dejó helado a todo el equipo de Brian. Después de que Brian y su avión finalmente regresaran a la pista, 20 minutos después descubrieron que habían aterrizado a 13 kilómetros de la extraña cueva. Brian no podía recordar cómo se movía el avión durante el apagón. A pesar de los intentos de volver a las coordenadas, el mal tiempo constante y una estricta zona de exclusión aérea significaron que nunca más volvió a ver la entrada de la cueva antártica en los años posteriores.
A continuación, Brian se conectó silenciosamente con otros pilotos que confirmaron haber visto un disco plateado cerca de las bases antárticas. Una estación colega cerca de Uller Peak incluso compartió pruebas de actividad de objetos sumergidos no identificados en el mar, con cápsulas metálicas emergiendo de la superficie y buceando sin salpicar. Otro amigo consiguió una térmica satelital. Las impresiones que mostraban firmas de calor bajo la tierra de Wilk insinuaban burbujas de habitación temporal o instalaciones que comparaban notas pintadas. Una imagen de actividades encubiertas debajo de kilómetros de hielo antártico, posiblemente vinculadas al avión plateado que Brian presenció realizando movimientos locos sobre los glaciares. Hoy en día, los recuerdos de esas extrañas experiencias aún lo persiguen. Brian, la verdad, ya sea aterradora o sorprendente, pesa sobre él, pero Brian no está solo. Hay un grupo cada vez mayor de veteranos que conocen los misterios de la Antártida y están ansiosos por ser revelados. Las agencias espaciales están planeando bases sobre el polo sur de la Tierra. Nuestra civilización podría tener que enfrentar lo inestable, esclarecer la realidad de qué o quién vive ya en los rincones más profundos de la Antártida. La historia de Brian es la clave para descubrir el secreto supremo de la Antártida. Desafía nuestras ideas sobre la historia humana y plantea preguntas sobre nuestro lugar en un planeta notablemente inteligente. Incluso si algunas revelaciones son duras, la sabiduría nos dice que abrazar la verdad en la luz colectiva de la comprensión en lugar de dejarla permanecer en la oscuridad de la ignorancia y la negación. Enfrentar la realidad con una mente abierta pero con discernimiento es nuestra mejor manera de avanzar en la evolución. Cuentos paralelos en la historia. Las alucinantes historias de Brian sobre sus extrañas aventuras en la Antártida se hicieron eco de cuentos similares de hace décadas del célebre explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd. La reputación de Byrd se disparó después de liderar expediciones aéreas innovadoras sobre los polos norte y sur en 1926 y en 1929, convirtiéndolo en un héroe nacional. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 de tropezar con una entrada masiva a un mundo subterráneo oculto durante una expedición antártica que realmente sorprendió al público de la posguerra. Según su historia, el pájaro descendió durante millas sobre tierras sin hielo repletas de montañas, bosques, vegetación e incluso animales gigantescos. Sin embargo, una forma de disco amenazante le ordenó regresar al avión de AP. Cuando Byrd regresó a los Estados Unidos, su increíble cuento fue rápidamente suprimido bajo una presión misteriosa de las autoridades en el futuro. Puedo ver un momento en el que será muy importante estratégicamente, similar a la experiencia de Brian. El almirante Byrd enfrentó una rápida campaña para confiscar registros y silenciar todos los supervivientes de la expedición sobre cualquier avistamiento inusual en la Antártida. La fama y la credibilidad del pájaro hicieron difícil desacreditar su extraño testimonio. Los orquestadores del encubrimiento antártico se dieron cuenta de que sus tácticas habituales de ridículo y navegación no funcionarían contra una figura nacional tan respetada. Se sometió a un interrogatorio documentado bajo observación psiquiátrica de la Marina de los Estados Unidos antes de retractarse abruptamente de su historia. Semanas después, los miembros de la expedición que alguna vez hablaron sobre la Antártida de repente se negaron a hacer comentarios y el pájaro se retiró de la vida pública por el resto de sus días. El mensaje del gobierno fue muy claro: las reputaciones y las vidas estaban en juego para cualquiera que se atreviera a hacerlo. La violación de la confidencialidad impuesta y la supresión del relato de Byrd solo alimentó mayores sospechas sobre la aterradora verdad que los funcionarios estaban trabajando tan duro para ocultar, mientras las autoridades descartaban las confesiones de Byrd como delirio polar. Millones de personas no estaban convencidas, especialmente dadas las negaciones de Stonewall contra un admirado. La Antártida oculta algo parecido a las descripciones de Byrd de un mundo interior exuberante con naves de discos avanzados y criaturas del tamaño de mamuts. Las implicaciones para la ciencia, la historia y la sociedad fueron asombrosas. La especulación inicialmente se centró en los intereses percibidos de seguridad nacional, la competencia geoestratégica por los recursos antárticos con superpotencias rivales y el deseo de mantener una perspectiva pública de lo que normalmente es la situación. La Marina de los Estados Unidos probablemente temía que los soviéticos utilizaran como arma un dominio antártico oculto contra la vulnerabilidad del Pacífico estadounidense.
Las instituciones científicas temían revelaciones sobre la existencia minera de la física de campo y la medicina avanzada. Durante un siglo, la élite política deseó evitar la inestabilidad social, revelando los mapas existentes de la geología de la Tierra eran inquietantemente incompletas. El inmenso secreto impuesto por varios gobiernos importantes tras el relato suprimido de Byrd sugería intereses mucho más allá de los objetivos científicos o ideológicos nacionalistas convencionales. El testimonio de Byrd insinuaba que la Antártida ocultaba secretos que desafiaban la totalidad del conocimiento y los orígenes humanos. Documentos desclasificados del FBI confirmaron la vigilancia federal sobre cada miembro de Byrd. La expedición de 1947 hasta su fallecimiento mostró una amenaza a la seguridad ligada específicamente a sus experiencias personales y no solo a la seguridad geopolítica coincidente con la era de la Guerra Fría. Las autoridades entendieron claramente que las implicaciones de las confesiones de Byrd superaban la territorialidad espacial ordinaria o los avances tecnológicos al programar la publicación pública de sus extraordinarias revelaciones antárticas mientras todavía estaba estacionado en el continente helado. El almirante Byrd probablemente tenía como objetivo establecer un dominio sobre la narrativa contra los esfuerzos de supresión por parte de las autoridades. Esta estrategia inicialmente tuvo éxito cuando la prensa estadounidense hizo circular titulares incrédulos sobre el famoso explorador polar que descubrió un mundo templado, perdido, lleno de vida avanzada más allá del conocido polo sur de la Tierra bordea la ilusión. Sin embargo, se hizo añicos cuando Byrd se vio obligado a retractarse de sus declaraciones bajo confidencialidad. Unas semanas más tarde, esto permitió que la contraofensiva del gobierno manchara su nombre y la Antártida desapareció del interés público durante décadas hasta que surgieron nuevos testigos militares retirados como Bryan. Las grietas en el secreto antártico impuesto se fueron ampliando lentamente. El increíble testimonio de Bryan sobre el encuentro con extraños discos plateados y una brillante caverna de hielo. En las profundidades de la superficie antártica hizo eco una vez más la descripción del almirante Byrd de vastos dominios interiores huecos llenos de peculiares artefactos. Los consistentes relatos de los testigos presenciales que abarcan décadas ahora están vinculados por las investigaciones de Linda, construyeron un puente de credibilidad que las autoridades han tratado incansablemente de demoler desde la década de 1940 mediante la manipulación de los medios y tácticas de intimidación. En contraste con la era de Byrd, donde prevalecía el control centralizado de los medios de comunicación y la autoridad de élite tecnocrática sin control, el actual cambio de paradigma impulsado por Internet hacia la democratización de los datos ha hecho que la supresión del enigma antártico sea imposible. Un movimiento global estalló en las redes sociales en torno al hashtag Antártida. La campaña por la verdad encabezada por la investigación de Linda desafió los tabúes anteriores que rodeaban los secretos ocultos del continente helado. Los observadores han desestimado todo este tiempo la opacidad de la Antártida escondida a simple vista reflejada en mapas mundiales que enmarcan visiblemente sus contornos vagos, pero dejando el interior lleno de un vacío de información. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!